Todo libro comienza con una introducción o un prólogo. La introducción de un libro afecta el modo de poder entender el resto de la historia. En la lección de esta semana nosotros vamos a estudiar el prólogo o la introducción del libro de Apocalipsis, que está descrito en los primeros 8 versículos del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Allí está el prólogo. Y entonces este será el tema de la lección de la semana. Bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos en el primer trimestre de este año 2019. El título general del tema de este trimestre es el libro de Apocalipsis. Y el título de la lección de esta semana es el Evangelio de Patmos. Vamos a los primeros 5 temas principales del prólogo y nos vamos a enfocar en estos 5 temas. Son los principales temas del prólogo. En primer lugar, Jesús como figura central del libro de Apocalipsis. En segundo lugar, los acontecimientos futuros. En tercer lugar, las visiones del libro que se dan en un lenguaje simbólico. En cuarto lugar, la naturaleza triple de Dios. En quinto lugar, el regreso de Jesús. Vamos entonces al primer asunto. Jesús, la figura central del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo. El principal asunto que revela el libro de Apocalipsis sin duda que es Jesús, la figura central del libro. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 justifica por qué Jesús es la figura central del libro y hay 3 razones. En primer lugar, por su muerte. En segundo lugar, por su resurrección y en tercer lugar, por su reinado celestial. Y al final, la Biblia dice que Él vendrá en las nubes. Apocalipsis 1:7. El segundo tema del prólogo son los eventos futuros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, se dice que uno de los principales propósitos del libro es, sin duda, mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice. Y en la perspectiva de Juan, esos eventos estaban en el futuro, no estaban en el presente. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir el texto cuando dice pronto? Si el regreso de Jesús no fuera realmente retratado como algo que se daría pronto, muchos postergarían la preparación. Por eso es tan importante que aprovechemos la oportunidad, prepararnos hoy. La muerte puede sorprendernos y la venida de Jesús también ocurriría en ese momento, porque un abrir y cerrar de ojos todo ocurrirá. Ahora, el tercer tema del prólogo es el lenguaje simbólico. En Apocalipsis, el primer versículo dice que toda la visión que fue dada a Juan fue declarada, dice. Esa palabra declarada o notificada significa que Dios dará a conocer los eventos futuros por medio de señales, de palabras o de acciones. En otras palabras, el lenguaje de Apocalipsis es generalmente simbólico. En cuarto lugar, el cuarto asunto del prólogo es la naturaleza triple de Dios. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, hay una descripción de la Trinidad claramente. Y allí dice lo siguiente, vean ustedes, gracia y paz de parte de aquel que es y era. Aquí hay una alusión directa, una referencia al Padre, a Dios el Padre. La segunda frase dice que ha de venir, se está refiriendo a Jesús que vendrá otra vez. En tercer lugar dice de parte de los 7 espíritus que se hallan delante de su trono. Aquí hay una declaración, una clara referencia al Espíritu Santo. Entonces, a continuación, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, hay una descripción de algunas cualidades que fundamentan el papel triple de Jesús en Apocalipsis. En primer lugar dice, testigo fiel, en otras palabras, mártir, que fue muerto por causa de nuestros pecados. La segunda frase es el primogénito de los muertos, que está diciendo aquí, es el resucitado. En tercer lugar, soberano de los reyes de la tierra. Aquí hay una descripción de que Jesús se está uniendo al lado del Padre en su trono. Entonces la muerte y la resurrección de Jesús proveen la base de su reinado celestial. En quinto lugar, el quinto tema del prólogo es el retorno de Jesús.
La descripción del retorno de Jesús está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y aquí esta es una alusión directa a los capítulos 7 de Daniel y también a Zacarías capítulo 12. Se refiere claramente a Jesús que viene con las nubes. En Apocalipsis el derecho de Jesús de gobernar la tierra es reconocido en primer lugar en el cielo, cuando Él asciende al cielo, Apocalipsis capítulo 5, y en la tierra en la ocasión de su segunda venida, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, esta declaración linda de Apocalipsis 1:3 que dice: bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de la profecía, pues el tiempo está cerca. Felices en otras palabras los que leen, oyen y guardan. En otras palabras, obedecen las cosas que están escritas en estas profecías. Coloque ese lema en su corazón: leer, oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Que Dios te conceda la verdadera felicidad y que en este año, al leer cada día estas palabras, tú puedas ser feliz. Las profecías bíblicas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Necesitamos esta guía profética todos los días de nuestra vida hasta la venida de Jesús. Que Dios te bendiga. Al proponerte, por la gracia de Dios, leer cada día la palabra de Dios. Vamos ahora a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite que esta palabra pueda brillar y pueda ser recibida como alimento cada día en nuestros corazones, y nos fortalezca y nos prepare para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te dé un año 2019 bendecido por la gracia de Dios. Amén.